Bien, hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Am, ok, retomamos entonces lo que veníamos revisando en cuanto a la construcción pesada y en particular a la maquinaria pesada. Y dentro de la maquinaria pesada estábamos revisando uno de los diría yo, conceptos en relación a la determinación de la producción y de los costos, que es el rendimiento. En eso estábamos, ¿no? Y rendimientos en particular de maquinaria con capacidad de carga. Eso es lo que habíamos eh, enunciado y habíamos analizado además en términos de los factores componentes. No sé si lo dije con eh, digamos, o si lo destaqué lo suficiente en la clase anterior, en términos de que el tema de calcular estos rendimientos se puede hacer con varios procedimientos, pero uno de los más extendidos es este en cuanto a esta determinación. Y por otro lado, examinamos cada uno de los factores y también destacar que de todos estos factores el más complejo de determinar de buena manera es el tiempo T, ¿ya? Que está ahí en el denominador. T es si bien es cierto, hay algunos valores que uno puede ya tener preestablecidos para determinadas máquinas como el tiempo fijo. Hay una componente del tiempo T que siempre va a depender del tipo de trabajo, de las condiciones del trabajo, que es el tiempo variable. Y por lo tanto allí vamos a detenernos bastante, incluso más adelante cuando veamos los elementos mecánicos de las maquinarias, especialmente de los motores. Vamos a revisar que apunta mucho de estas análisis a determinar de buena manera el tiempo T. Bueno, entonces habíamos quedado hasta aquí. Eso. Lo otro que les pedí, voy a empezar. Bueno, estoy grabando, menos mal, ya, en mi lista de chequeo, voy a apagar la cámara. Y decirles que también les recomendé la semana anterior que tuvieran una planilla Excel, que tuvieran ojalá un computador a la mano, porque vamos a ejemplificar algunas de estas utilizaciones que se puede hacer a los rendimientos de las maquinarias, ¿no? Les subí ahí al LOA y lo vamos a ocupar en un rato más, un apunte que creo que le llamé rendimientos o algo así. Es un apunte bien interesante que fue emitido por Caterpillar, ¿no? Creo que también haberles comentado, Caterpillar es como el Mercedes-Benz, entre comillas, ¿no? En todo lo que es la maquinaria pesada. Caterpillar tiene una historia tan antigua como la aparición de las maquinarias, ¿no? Y claro, ha ido siempre señalando rumbos en esto de la maquinaria pesada de todo tipo. Y entonces hay mucha disponibilidad de material emitida justamente por Caterpillar, así que no se extrañen de que muchos de los documentos que yo les voy a hacer llegar a través de LOA y a veces a través de la U virtual, tienen a esta empresa, ¿no es cierto?, a este fabricante detrás, pero no es que yo tenga ningún incentivo de ningún tipo, solo es que es la disponibilidad. Sí, es cierto también, eh, eh, voy a tener información que entregarle relativa con otras maquinarias, con otras marcas también. Ok, entonces lo que digo es que vamos a continuar entonces con los rendimientos, ¿no es cierto? Con esta fórmula que ya le hicimos un análisis, yo diría, valga la redundancia, analítico, ¿no? De cada una de estas expresiones y de cada uno de los parámetros que componen una fórmula que podría ser una fórmula cualquiera, pero que como veremos es bien incidente en la determinación de cantidad de maquinarias, por ejemplo, ¿no? De los costos finalmente, y siempre destaco los costos porque
Cuando nosotros nos introducimos en el mundo laboral, en las funciones que muchas veces tienen los constructores civiles, se trata de manejar sin duda recursos y por ende costos. Así que va a estar ahí siempre rondando el tema de los costos. De hecho, hay una buena parte de esta valga la redundancia, esta parte del curso, me estoy repitiendo, que tiene que ver con la determinación de los costos unitarios eh, para el uso de maquinaria, y ese costo unitario se llama costo horario. Así que bueno, lo vamos a abordar sin duda. Pero como ya estuvimos en este tema de los rendimientos, vamos a ejemplificar, ¿no? Vamos a ejemplificar, habíamos dicho y habíamos analizado ahí bien rápidamente al final de la clase anterior el tema de los suelos, ¿no? Y de que en general entonces los suelos para una misma masa, estoy hablando, eso es bien importante, ¿no? Si yo tengo una misma masa de suelo, el volumen con el que yo puedo encontrar esa masa de suelo va a ser diferente según el estado en que se encuentre. Y ha- habíamos dicho, y lo recalco acá entonces, que una cosa es el estado consolidado, ¿no es cierto?, del suelo, que uno lo encuentra, se encuentra ahí en el terreno, cuando lo va a remover un terreno, el primer estado con el que uno se enfrenta es cuando está consolidado. Si lo voy a excavar, cuando lo excavo y lo apilo, por ejemplo, ¿no es cierto? He cambiado el estado del suelo de estado en banco, que se le denomina el estado consolidado, ¿no? Lo he cambiado de banco a suelo. ¿Ya? Y si aún más ese suelo después lo cargo, lo transporto y lo llevo a alguna obra, ¿no? Donde lo voy a usar como un relleno, como una base, entonces, después de hecho los procedimientos de compactación, lo voy a tener justamente en estado compactado. Estoy hablando de la misma masa, ¿no? Esto es bien relevante dado que depende del estado. Muchos posteriormente, a pesar de que nuestras fórmulas nos llevan a los rendimientos por metro cúbico, transforman los rendimientos también en rendimiento por masa, y ahí sí el valor es único, ¿no? Cuando uno obtiene rendimiento. Por el momento tienen que saber entonces y saber distinguir con qué R están trabajando. Porque si trabajan con un R, digo R de rendimiento, ¿no? Si trabajan con un R en un estado del suelo, todo lo que hagan después y las comparaciones y los cálculos se tienen que hacer con el mismo estado del suelo. Es decir, si calculo rendimiento en banco, todos mis cálculos tienen que estar relacionados con los volúmenes en banco. Si hago cálculos con material suelto, lo mismo, ¿no? Todo lo posterior con material suelto. De modo que ese es un tema relevante. Acá lo que digo es que finalmente el suelo, ¿no es cierto?, tiene una característica que se llama esponjamiento, que es lo que estaba explicando recién, que es el aumento de volumen que tiene el suelo al pasarlo de banco a suelto. Y entonces, lo que uno trae de las primeras expresiones en los estudios de suelo, en los libros de mecánica de suelo y en otros textos técnicos, es que la manera numérica de calcular este esponjamiento es dividir el volumen suelto por el volumen en banco. Eso es lo que dice ahí en esa expresión, ¿no? FSB es, ¿no es cierto?, es la expresión, ¿no?, para determinar entonces el esponjamiento que se produce al transformar el estado del suelo. Y se calcula como el volumen suelto dividido por el volumen en banco. Y yo además le agregué ahí, no siempre solo lo dicen los textos, que es mayor que uno porque se esponja, es decir, aumenta de volumen. Por lo tanto, BS es mayor que BB. Y entonces el resultado siempre va a ser mayor que uno cuando uno remueve un suelo y hace este cálculo, ¿no? Una, una buena noticia es que para distintos suelos
estos cálculos ya se han realizado, ¿no? Es decir, mediante algunas técnicas de laboratorio, mediante algún tipo de desarrollo, entonces se han llegado a valores promedios estadísticos para distintos tipos de suelo. Por lo tanto, en promedio se sabe cuánto se esponja un determinado tipo de suelo, cuánto se esponja, no sé, un suelo integral, cuánto se esponja un suelo de roca meteorizada. Hay distintos entonces, bueno, podemos, el limo, etcétera, ¿no? Entonces uno puede encontrar en los textos estos valores, lo que ayuda bastante, ¿no? Pero cuando uno está enfrentando la realidad, necesita a veces tener el dato más preciso respecto de su propio proyecto, ¿no? Y entonces allí lo que se ha hecho, porque una dificultad que tiene esto es, si bien el volumen en banco lo puedo medir mediante documentos topográficos, mediante a veces con la obligación, nos obliga a remover en un determinado volumen. Entonces, el volumen en banco sí podría llegar a ser no tan dificultoso de obtener. Lo difícil de poder medir es el volumen suelto, porque resulta que, claro, uno puede pensar, si yo lo hago de manera encajonada, me preparo un cajón con ciertas dimensiones, lleno el cajón, puede haber ahí o alguna manera que siempre va a tener alguna aproximación. Entonces, lo que se hizo para poder sortear ese tema es hacer este desarrollo, ¿no? En que teniendo la fórmula del esponjamiento como volumen suelto dividido por volumen en banco, la, mm, reemplazo lo que es el volumen suelto en función de la masa, ¿ya? Y de la densidad, ¿ya? La masa y la densidad entonces responden a esta siguiente fórmula, ¿no? En que la masa dividido por la densidad es igual al volumen de, del- de esa porción, vamos a decir, o de ese suelo. Y entonces, porque esto proviene de que en realidad, ¿cierto? La densidad es masa dividido por volumen. ¿Sí? La densidad, tal vez me faltó acá. No, acá lo puse. Densidad, masa dividido por volumen. Entonces, de aquí obtenemos que el volumen es masa dividido por densidad. ¿Ya? Y como tengo BS ahí, lo reemplazo. MS dividido por DS es la misma expresión de volumen suelto y en el denominador del mismo modo, digo. Entonces reemplazamos el volumen en banco como masa en banco dividido por densidad en banco. Como leemos, como el análisis está siendo hecho para una misma masa de suelo, entonces, MS es igual a MB. Si hago este cociente, entonces, si hago el cociente y lo resuelvo, llego, háganlo ahí aritméticamente para que ustedes se convenzan, y entonces digamos que el factor de esponjamiento se puede calcular como la densidad en banco dividido por la densidad suelta. Y esta expresión, eh, pensemos que veníamos de los volúmenes, ¿no es cierto? Y llegamos a las densidades es mucho más práctica para poder hacer los cálculos, debido a que las densidades cuando estoy ahí en el terreno, ¿no? Y cuando estoy haciendo estas determinaciones, es mucho más preciso hacerlo con las densidades, porque las densidades las mando yo hago los ensayos de laboratorio correspondientes tanto para la densidad en banco como para la densidad en volumen suelta, digo. Y entonces esa determinación me permite entonces hacer estos cálculos con mucho mayor precisión. De modo que esta expresión es la que en general vamos a usar cuando tengamos que enfrentar un problema, ¿no es cierto? Y donde necesito saber esto para, por ejemplo, expresar el rendimiento en términos de material suelto o en banco. Cualquiera sea. Ya habíamos dicho que era el material suelto en general, ¿no es cierto? El F iba a ser uno, ¿sí? Para el material. Cuando queríamos, porque en el numerador
de la expresión esta que estábamos revisando, está la capacidad para poder hacer el trabajo, está expresada en términos sueltos, porque es el valor nominal de la cuchara, el cucharón, de lo que sea el contenedor de la máquina que estamos analizando. Lo vamos a ejemplificar, ¿no? Entonces, estado del suelo, digo, natural, en banco, ¿no es cierto? O consolidado naturalmente, si ustedes quieren. Esponjamiento, cuando le aplicamos, ¿no es cierto? Lo podemos expresar en términos sueltos y en términos de compresibilidad, la compactación. Ahí están los tres estados más habituales cuando se trabaja con movimiento de tierra. Y entonces responde a esta expresión, ¿no? Tengo el material en banco, donde hay un volumen en banco. Recuerden que es la misma masa la que estamos analizando. Para la misma masa, entonces, cuando yo tengo y obtengo una determinada cantidad de material en términos de volumen, cuando la solté, aumentó su volumen. ¿Sí? Este es el bebé original, pero se le agregó porque aumentó el volumen en lo que ya hemos comentado, ¿no? Y si lo llevo, si llevo esto a un trabajo en que es necesario tener un material compactado, bueno, el material compactado, entonces, en vez de aumentar, disminuye su volumen. Hay que recordar que la compactación cuando está en banco fue natural, fue geológica, si uno quiere, ¿no? A través de los tiempos, con distintas maneras de consolidarse el suelo, pero cuando uno le aplica métodos mecánicos, se obtienen mayores densidades que la densidad en banco. Eh, Así que vamos a referirnos también a ello en algún momento, ¿no? Vamos a necesitarlo, de hecho. Bueno, entonces la compresibilidad funciona exactamente de la misma manera, ¿no? Tenemos que la compactación, ¿no? Entonces, para poder transformar una expresión de volumen suelto, que es como tengo el material antes de compactarlo, lo aplico el material y luego con diversas técnicas que también comentaremos más adelante, se puede compactar ese suelo. Y finalmente, entonces, ese factor de compresibilidad es el volumen suelto dividido por el volumen compactado. Nuevamente una expresión que nos debe dar mayor que uno. Y haciendo los reemplazos correspondientes, entonces puedo llegar a que el volumen, eh, perdón, la expresión, ¿no es cierto?, para la compresibilidad va a ser la densidad compactada dividido por la densidad en banco o, dependiendo de cómo venía, también por la densidad suelta. Estoy emitiendo ahí otro estudiante que viene llegando, ¿no? Entonces, claro, puedo pasar de banco a compactado en términos de cálculo. Puedo hacerlo desde suelto también a compactado, ¿no? Es posible de hacer. Entonces, repito esto, reitero, lo de volumen en banco, suelto y compactado. Y aquí está nuevamente nuestra fórmula, ¿no? El CE 60T por F. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es, creo que no sé si me queda algo más porque aquí ya no me voy a detener, cosa que he explicado en detalle. Ya, ok. Entonces, antes de entrar en los otros factores, vamos a ejemplificar esto que estamos diciendo, ¿no? Del cálculo de rendimiento. Y aquí, entonces nos vamos a ir a la planilla. Tengan la planilla, como ya les dije, una planilla, un Excel, una hoja Excel en blanco, que va a ser el modelo que ustedes van a usar, ¿no? Que van a usar, me voy a correr un poquito, me molestan las barras a mí. Ahí sí, para anotar esto que vamos a pasar a la planilla modelo. Esta planilla que vamos a desarrollar en una de las pestañas, vamos a poner este tema de los rendimientos, vamos a usar otra pestaña de la misma planilla para poner cuando empecemos a revisar los costos horarios. Así que va a ser bien importante que ustedes la manejen, que tengan su propia planilla, a eso me refiero, vayan trabajando conmigo, ¿no? Entonces, voy a decir aquí, pasar a planilla de cálculo, rendimientos, costos. Ok, pasamos, no lo voy a poner pasar, sino que pasamos en realidad, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pasamos a planilla de cálculo, rendimiento de costo y le voy a poner la fecha.
Todo esto es trazabilidad nomás, para saber qué es lo que hicimos y cuándo lo hicimos. Sección uno. Ok. Cupo ahí en el circulito, fue justito, buen cálculo. Bien, entonces ahí grabo. Y ahora voy a abrir una planillita. Entonces le llamé, bueno, planilla de cálculo, le puse, háganlo ustedes lo propio, pónganle si quieren una extensión con sus apellidos, ¿no? La cosa es identificarla, ¿no? Yo la identifiqué aquí con una planilla de cálculo, le puse el curso y la fecha, etcétera, va a tenerla bastante identificada. Y aquí en la primera hoja, entonces, le vamos a llamar a esta hoja, le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar rendimientos. Y la otra va a ser de costos, ¿no? Por ahora. Planilla de cálculo rendimiento. Reitero, para los que han llegado un poco más tarde, que la planilla, en la plataforma SAI, en la planilla, perdón, que le llamo, sí, la conocen como LOA, yo la conozco como acostumbrado como LOA, le han ido cambiando el nombre a través del tiempo, pero ahí les alojé el apunte número 9 que tiene que ver con rendimientos promedios en base a estudios que se han hecho para expresar ciertos rendimientos lo que intento y que hagamos en esta oportunidad es que tomemos nuestros cálculos, ¿no es cierto? Y podamos hacer las comparaciones del caso en el momento que lo requiramos. Entonces, aparte de que ustedes abran esta planilla, que la usen para que les quede un modelo, también les recomiendo que tengan ese documento a la mano, ¿no? Que lo tengan, que lo puedan descargar, que lo utilicen como un documento de consulta permanente. Bien, entonces vamos a usar un ejemplo. Entonces, ejemplo de rendimiento en distintos estados del suelo. Del suelo y le voy a agregar para una misma masa de material. Esto es bien relevante, lo de la misma masa, ¿no? Para una misma masa de material. Ok. Entonces, vamos a poner caso, eh, hagámoslo con un bulldozer, ¿ya? Sí, hagámoslo con un bulldozer. Caso bulldozer. Y también en la plataforma Loable subí rendimientos de bulldozer, ¿ya? Así que también si quieren bajar, eh, vamos a tratar de hacer algunas cosas, algunas las vamos a teorizar un poco, pero otras las vamos a ir usando los datos reales, ¿no? Yo creo que tengo eso aquí, en apuntes. Y vamos a usar el bulldozer, usemos el de 8T, el de 9T, son bastante habituales. Bueno, todos pueden ser usados dependiendo de la disponibilidad, pero usemos el de 8T. Ya vamos a usar, entonces lo voy a poner aquí en el ejemplo, voy a copiarlo, porque de aquí yo lo traslado ahí a la plataforma. Ustedes lo tienen, ¿no? Entonces, y lo voy a pegar aquí. Ok. Entonces, voy a llevarme, por otro lado, la fórmula pues, para calcular rendimiento, ¿no? Y no sé si la puedo sacar de aquí, a ver. Eso. Aquí la voy a tomar, hagan lo propio, ¿no es cierto? Tómenla o escríbanla, ¿no? No es tan dificultoso, la copiamos, yo la quiero copiar para decir que es la misma fórmula que hemos estado comentando acá. Y la voy a poner un poquito acá a la derecha para tenerla a la vista, ¿no? Siempre que me hubiera dejado. Ah, está, pero está con un color. Le vamos a cambiar el color. Ahí sí. La vamos a destacar, ¿sí? Ahí está. Esta es la fórmula general de rendimiento, no olvidemos eso, ¿no? Ahí. Yo voy a poner esto por efectos, si usted quiere también le ponen, es para, como es una plantilla que nos vamos a ir creando, fórmula general de rendimiento.
Ok, entonces lo que dije es que le vamos a poner apellido a esta máquina, ¿no? Le vamos a calcular el rendimiento, ¿no? Como vamos a dar ese ejemplo. Y entonces vamos a decir de inmediato que es D8T. Esto nos va a permitir también ir acostumbrándonos un poco al uso de los catálogos, ¿ya? Y entonces, para el caso, recuerda, bueno, como tengo esta fórmula general de rendimientos, lo que voy a poner aquí es los parámetros, ¿no? Los parámetros. Le voy a poner datos. ¿Cuáles son los datos que necesito? Necesito C, necesito E, necesito K. Bueno, 60 es 60, lo voy a poner como el parámetro de conversión, como lo expliqué, ¿no? Es un parámetro, lo voy a centrar todo vamos a centrar ahí, para que nos quede en la misma columna, digo, ¿no? Un poco de, nada más que de maña. 60, después pongo T y pongo F. Y entonces lo que vamos a hacer es una determinación para un determinado tipo de suelo. Eso no lo preparé, pero puedo buscar, ¿no? ¿Cuál es el F para un determinado tipo de suelo? Hay que no olvidar de que en el caso suelto el valor va a ser uno, ¿no? Porque C está en términos sueltos. Eso es lo que digo. El valor de C que vamos a obtener. También recordar que las unidades este era metro cúbico, ¿no? Era para ingresarlo, para que este resultado, para que cuando yo ingrese los datos como se pide en la fórmula general, este resultado va a estar en metros cúbicos por hora. Por eso el 60, ¿no? Porque así como C lo ingreso en metros cúbicos, el T lo voy a ingresar en minutos. Y se pone en minutos porque es la unidad más manejable, vamos a decir. Porque podríamos ponerlo directo en horas, claro que sí. Sin embargo, como los tiempos de ciclo, es el T, el tiempo de ciclo, ¿no? Son muchas veces pequeños, entonces estarían con mucho decimal. Eso es lo que intentaron quienes, tengo que decir que esto viene de toda la teoría del uso de maquinaria. Y entonces quienes plantearon esto lo hacen para efectos de que sea más práctico, ¿no? El ingresar, no sé, si son 3 minutos, ponerle 3 minutos, 3,2 y no 0,000 algo horas, ¿no? Entonces, por eso se ingresa en minutos y entonces usaron el 60 para hacer la conversión de la unidad a horas. Bueno, el T está en minutos, el E es adimensional, es decir, no tiene es un término porcentual finalmente, pero que lo llevamos a un valor decimal, así que no. El K también. Ya esto nos permite entonces ya tener este manejo de esta. El F también. Porque no olviden que masa con masa, ¿no es cierto? Bueno, se van las unidades, densidad con densidad también. Entonces el F es también una expresión porcentual en términos decimales, ¿no? Ok, bueno, y el 60 es minutos por hora. Y de ahí, cuando ingresemos el T en minutos, se nos van a ir los minutos y va a quedar la hora en el denominador del denominador, por decir, y pasar allí, perdón, en el denominador y va a quedar ahí el C va a mandar en cuanto a la unidad del numerador y esta conversión, ¿no es cierto?, va a mandar ahí en el denominador, que estando en minutos, acá en el denominador, y esto siendo minutos por hora, los minutos con los minutos se van y me quedan las horas ahí. Bueno, una cosa de manejo de unidades, pero es para decirle que esto es bien coherente, ¿no? En cuanto a estas unidades. Bueno, vamos a buscar C entonces. Como lo que estamos intentando hacer es calcular un cierto rendimiento, ¿no es cierto? Para, eh, para poder comparar, ¿ya? Lo primero que vamos a decir entonces es que vamos a decir datos para estado suelto. Para estado para suelo, lo voy a poner ya. Es el suelo el que cambia de estado, ¿no? Para suelo en estado.
suelto. Quizás entonces, como ya tengo los datos de mi forma, puedo poner acá en forma separada el R que tengo que calcularlo, pero le voy a poner R y le voy a poner un subíndice S. ¿De qué? De suelto. ¿Y en qué me tiene que dar esto? Bueno, esto me tiene que dar en metros cúbicos por hora, como está acá, ¿no? Y me va a dar, como ya lo analicé, ¿no? Tiene que, o sea, si ingreso los datos con estas unidades, me va a dar me va a dar este resultado en estas unidades, metros cúbicos por hora. Lo importante es que aquí los metros cúbicos van a estar medidos en estado suelto. Hay que ponerlo esto nada más que académico, ¿no? Metros cúbicos en estado suelto. Importante. Y el rendimiento, por lo tanto, en estado suelto. Ya, ok, voy a irme para arriba ahora sí, con esto. De acuerdo. Entonces, lo que decimos es, veamos entonces el valor de C. ¿De dónde se obtiene C? Del catálogo. Aquí le vamos a poner. De catálogo. ¿Cuál catálogo? El de la máquina, ¿no? De catálogo. Y entonces, lo que voy a hacer es ir a buscar el catálogo, lo había mostrado aquí, el del catálogo del bulldozer de 8T, y lo abrimos. Lo voy a correr hacia abajo nuevamente. Me va a molestar un poco ahí. Ahí voy a dar que se muestre completo. Y aquí está, ¿no? Catálogo de una máquina Caterpillar. Hay que aprovechar de señalar de que las maquinarias en general, color estándar, creo que lo dije cuando mostré maquinarias, ¿no? Es amarillo, ¿ya? Por eso, todo lo nuevo y todo lo de las últimas décadas, quizás las máquinas son de color amarillo en las distintas obras, etcétera. Antiguamente no estaba esta este acuerdo, esta estandarización, y habían también de color naranjo, también uno las puede pillar cuando son algunas máquinas más antiguas, ¿no? Ok, bien, aquí está el catálogo del bulldozer de 8T. Acostumbrémonos, ¿no es cierto?, a mirar la máquina, ¿no? La máquina, el bulldozer es una máquina de fuerza, de empuje, ¿ya? Y entonces le llaman la poderosa, ¿no? Porque, claro, tiene, si se fijan, unas barras muy, muy importantes metálicas que unen el accesorio de adelante, que esto es la hoja o cuchara también le llaman, ¿no? La hoja del bulldozer con el cual está empujando el material. Entonces, este tiene una barra y tiene otra similar por el otro lado. Y entonces tiene una capacidad bastante grande de empujar material, ¿no? Y en ese caso, entonces, eh, lo que estamos buscando es cuánto material puede empujar. Eso es lo que es en unidad de tiempo, en este caso, en horas, ¿no? Y esto es lo que vamos a tratar de establecer. Sin duda que los rendimientos para una misma máquina van a ser distintos según el suelo, recuerden, el tiempo de ciclo, etcétera, ¿no? O sea, hay que tener esa tenerlo a la vista, quiero decir, ¿no? Que habiendo calculado un rendimiento para una máquina no quiere decir que ese sea el rendimiento de siempre. Va a cambiar según las condiciones. Se me fue. Aquí, en la primera hoja de estos catálogos, voy a agrandarlo un poco más y me voy a tirar un poquito más abajo. A veces se me pasa para la otra hoja. Ahí está. En la primera, no sé si lo alcanzan a ver aquí, ¿ya? Entonces, aparecen algunos datos que son interesantes, ¿no? Uno de ellos es la potencia, ¿ya? La potencia de las máquinas es un dato relevante, que lo vamos a ver posteriormente, también para su capacidad de producción. Sin embargo, en el tema de estos rendimientos, lo que tengo que adelantarles es que esa potencia está expresada y reflejada en el tiempo de ciclo. Porque a mayor potencia va a tener mayor capacidad de hacer más rápido un mismo trabajo, ¿no? Si uso para esto mismo otra máquina de menor capacidad, bueno, va a ir más lento. Ese es el tema, ¿no? Y por lo tanto, el tema de la potencia se refleja finalmente en el tiempo de ciclo, cosa que vamos a revisar en detalle más adelante. Pero por ahora, saber que la máquina, ay, fue para el otro lado.
Ey, que la máquina y el catálogo de la máquina en realidad nos entrega, nos entrega este dato, nos entrega el dato. Hay dos datos aquí. Gross power está en inglés, ¿no? Hay que acostumbrarse también a la terminología en inglés. También en esta última época se ha puesto bastante más amigable el tema de los catálogos y muchos catálogos vienen en los dos idiomas o a veces en español si la máquina se ha pensado en fabricar para América Latina y por lo tanto, bueno, ahí vienen en español. Pero no, no, no falta, como en este caso, que los datos vengan en inglés. Bueno, y el gross power es la potencia bruta, ¿ya? Si ustedes quieren anotarlo ahí, ¿no? Gross power, potencia bruta, expresada en kilowatt y en HP. Esto tiene importancia para cuando lo veamos posteriormente, pero una de las unidades de medida de la potencia es el HP, horsepower, ¿no? Y el HP es una medida del sistema de medidas inglesa, ¿ya? Eh, Anglosajón en el fondo, ¿no? Y de todos los que trabajan, entre ellos Gran Bretaña, Inglaterra, que es bien importante porque de ahí nacieron las máquinas, ¿no? Y en la primera revolución industrial, entonces, han llevado la voz cantante, vamos a decir así, Estados Unidos, que deriva de Inglaterra, entonces también usan sistema inglés. Y por lo tanto, en HP, y además, como ha sido la penetración muy potente, también en el mundo mecánico, incluso en América Latina, los trabajadores, los mecánicos, los operarios, tienen muy en la mente las medidas de capacidad en HP, porque ¿no? Los automóviles de partida, ¿no es cierto?, también indican potencias en HP. Y muchas veces se habla entonces de 100 HP, 200, 300, 400 HP, y todo el mundo más o menos se imagina, todo el mundo digo, que está en el sistema o en el área ya con cierta especialización, lo hablan en HP. Sin embargo, tengo que decir además que nuestro país se adhirió al Sistema Internacional de Medidas y por lo tanto, teniendo esta costumbre, tenemos que ser capaces de traducir, porque nuestros documentos técnicos, toda la emisión bajo norma, debe ser en kilowatts, ¿ya? Y entonces, lentamente, estoy diciendo, hay una migración, ¿no? De reconocer en la unidad HP, reconocerlo también en kilowatts. Y hay una manera, están las equivalencias, por cierto, ¿no? Uno puede hacer el cálculo aritmético y hacer la transformación de HP a kilowatt. El catálogo, digo, lo trae. Por lo menos, aunque viene en inglés, nos da la medida del sistema internacional también. 347 HP de, de potencia bruta es equivalente a 259 kilowatts, ¿ya? 310 HP, el de arriba, si se fijan, en un valor distinto, y acá a la izquierda dice que es el flywheel power, ¿no? Y el flywheel power es la potencia neta, porque hay que decir que la potencia que bruta es la que se desarrolla en el motor. A la salida del motor, estamos diciendo, ¿no? Pero esa potencia eh, viaja, voy a decirlo de esta manera, viaja por engranajes, ya entre ellos todo lo que es el sistema que le da giro a los elementos, ¿no? El cardán, etcétera, ¿no? Hay los mecanismos de embrague. Entonces, viaja por un sistema de transmisión, se llama, hasta los puntos de giro, porque además con los engranajes tiene que cambiar de dirección el giro. ¿Ya? Va girando en el sentido longitudinal de la máquina y en un momento se transforma en un giro transversal para darle movimiento circular a estos elementos. ¿Ya? En las cadenas, esto es como si fuera un neumático, pero un neumático metálico con engranajes, ¿no es cierto?, que permiten el movimiento de las cadenas. Bueno, este hecho de viajar de aquí hasta este punto reduce esa capacidad inicial de potencia bruta a una potencia neta, que es la que le transmite a los sistemas bueno, y esa potencia neta, entonces está aquí indicada. Esta se hacen con pruebas de laboratorio, etcétera. Entonces, el fabricante, sabiendo que uno ocupa eso, nos dice, bueno, de 310 HP es la capacidad neta y se la doy en kilowatts también, 231.
Bien, otro dato que aparece aquí es el peso, weights, peso. Y está el peso operativo y está el peso de, para viaje, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que significa el peso de viaje? Es que para poder transportarlo se le sacan elementos. El peso operativo considera todos los accesorios. Fíjense que esta máquina tiene atrás un, que no se alcanza a ver, pero este debe ser de 3 o de 2 por lo menos. Tiene un ripper. Ripper es un vástago de acero que permite remover el terreno. El terreno es muy duro. A ver, si no voy a ocuparlo, puedo no ponerlo, pero en este caso aquí lo pone completo la fotografía. Entonces, todos los accesorios, incluido esta hoja delantera, las mismas cadenas, se le sacan la parte de la cabina para poder transportarlo, ¿ya? Y eso significa menor peso, porque se transportan las cosas en forma separada, los elementos, digo, entonces, ese es el valor que está ahí. Esto es práctico para la gente que en la logística, ¿no? De transporte de la máquina. Pero muchas veces, y es lo que nosotros vamos a ocupar, necesitamos el peso operativo, con todos sus accesorios colocados, espejo, el mismo operador, ya también está considerado aquí. Y entonces, ese peso operativo está aquí, 38.488 kilos. En libras también lo dan, ¿ya? Por el sistema inglés. Y para el peso de transporte, 29.553. ¿Ya? Le sacan prácticamente 9.000 kilos, ¿no? Entonces, para el transporte. ¿Ok? Y en libras también. Bueno, esto era para un poco, en general, las maquinarias de movimientos de tierra traen este dato en a veces, algunas máquinas incluso muestran el rango de capacidades, porque hay que decir que estas hojas, que estas cuchillas también le llaman, ¿no? Blade en inglés, ¿no? Y tienen una cierta capacidad dependiendo de su conformación y se pueden cambiar en el bulldozer. Y por lo tanto, deben haber, vamos a mirar más adelante, distintas capacidades. Y a veces aquí viene la capacidad y te dan un rango, desde tantos metros cúbicos hasta tantos metros. Acá no lo trae, así que hay que mirar el catálogo al interior. Catálogo, como muchos, trae todas las características de la máquina. En las páginas iniciales es un poco el marketing, ¿no? También, y las bondades, y los diseños interiores, la comodidad del habitáculo para el operador, etcétera, ¿no? O sea, trae harta información, las calidades de los aceros que se han usado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo voy a pasar rápido por eso. Ahí, como les digo, hay varios catálogos en castellano y uno se puede detener ahí. Cosa bien interesante, pero que para efectos prácticos de lo que nosotros queremos, por lo menos en este momento, ¿no? No lo vamos a necesitar y estoy yendo hacia. Hay una zona de los catálogos que trae los datos técnicos, ¿ya? Los datos técnicos numéricos estoy hablando, ¿no? No, estas son las características más bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablan del soporte. No, tampoco dije delante, pero Caterpillar tiene una red de soporte muy enorme, ¿no? Muy grande y eso también lo hace elegible. El problema de Caterpillar es que es más caro, como los Mercedes-Benz, ¿no? A mayor calidad de todo, más precio, ¿no? Bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Entramos en la zona donde nuevamente nos entregan los datos, algunos datos ya que estaban en la carátula, en la primera hoja, se repiten y demás, y varios otros tipos de información, algunos de interés para los mecánicos, para quienes hacen los mantenimientos, otros para quienes hacen los cálculos de rendimiento, como el que nosotros queremos hacer. Están las transmisiones que después lo vamos a utilizar, ¿no? Las velocidades que pueda tomar la máquina en distintas marchas y condiciones. Se estila, bueno, aprovechando, ¿no? Vamos a verlo después en detalle, nuevamente lo voy a repetir, pero se estila que cuando uno habla de forward es hacia adelante y hacia adelante se entiende cargado, ¿ya? Es decir, en los ensayos en laboratorio que se han hecho con las máquinas o en terreno, pero bajo condiciones controladas, se realizan en dos estados, hacia adelante, que es sinónimo de cargado, es decir, en trabajo. Y hacia atrás significa vacío, ¿ya? Sin carga, ¿ya? Y entonces, por eso que dice reverse, si se fijan, la velocidad en primera es 3,4
hacia adelante y 4,5 hacia atrás. Esto es porque hacia adelante va cargado. Y son entonces superiores en general las velocidades en reversa. En general digo porque hay algunas excepciones por ahí en que con la tecnología actual han hecho que la máquina pueda igualar estas condiciones. Pero en general es esto, ¿no? Lo importante es que aquí está, según sea lo que yo esté calculando, las velocidades a las que voy a ir andando. Esto es importante para efecto de lo que son los tiempos de ciclo posterior que vamos a revisar. Bueno, blade, ¿ya? Blade. Blade son las hojas, ¿no? Y estas blades están asociadas al tipo de hoja que voy a utilizar. Tengo que señalar, porque ya que elegí el bulldozer, me metí un poco en problemas, pero bueno, el problema digo porque hay que detallarlo más. Hay tres tipos de hojas en general en los bulldozers. Una que se llama universal. La universal es una hoja que permite una gran capacidad de arrastre, de empuje. Tiene diseños especiales y se usa normalmente cuando tengo material suelto o que el material sea bastante blando y lo pueda empujar. A veces incluso diseñan hojas especiales para el carbón, que cuando se utilizaba mucho carbón, ¿no? Pero ahora ya en retirada, pero cuando el material es suelto y mi función principal es empujar material, bueno, uso la hoja universal. Sin embargo, si necesito hacer un corte en el suelo, ¿ya? Remover la tierra y después empujar, bueno, ahí quizás si la tarea principal sea cortar, es decir, excavar, entonces uso una hoja que se llama una hoja recta, ¿ya? También la hoja recta es la más pequeña y también se le llama hoja S, ¿ya? Déjenme mirar aquí hasta dónde llega este detalle de hojas aquí. Bueno, y, y también existe una hoja intermedia, voy a decir así, cuando la pega, cuando el trabajo consiste en hacer un poco de cada cosa, es decir, cortar y por otro lado empujar, uso una hoja intermedia que se llama semi-universal. Acá nos muestra para este catálogo y para esta máquina dos tipos de hoja. ¿Ya? La SU, que es la intermedia que yo le digo, y la U, que es la universal. Las capacidades sin duda son mayores en la hoja universal, 11,7 como capacidad máxima, ¿no? Y 8,7 ya para la semi-universal. En algunos tipos de máquinas viene también la hoja recta, la S solamente. S de small, ¿no? Bueno, entonces en este caso vamos a usar la intermedia, ¿ya? Que es la SU. Entonces, en nuestro análisis, cuando uno está haciendo este trabajo, bueno, como ya lo pueden haber advertido, eh, el, eh, las definiciones las hace el técnico, ¿no? El profesional que está haciendo el análisis. Yo en este caso se las estoy dando por adelantado, pero yo les puedo dar el tipo de material y ustedes elegir la hoja. Entonces, si yo le dije un terreno duro, qué sé yo, bueno, ya sabrán por dónde va. Entonces, lo que voy a poner aquí es que la hoja, también decirles que coloquialmente le dicen cuchilla, ¿no? La hoja es SU. Por las consideraciones que ya dijimos, ¿no? Hoja S. Bien. Y entonces el valor de C lo tengo de mi catálogo, ¿no? Porque ya tengo definido la marca, el modelo. ¿Ya? Aquí quizá podría, voy a ponerle aquí que el modelo es de 8T, pero esta es la marca. ¿Y cuál es la marca? Caterpillar. Faltó eso, ¿no? Ahí. Entonces, aquí le pongo modelo. A veces lo ponen al revés, o la mayoría de las veces en realidad, pero como a mí me quedó ahí, y esto es marca. Ok, ahí tenemos. Entonces, el bulldozer Caterpillar modelo de 8T con una hoja SU. Ya ahí ya está súper definido, ¿no? Y entonces voy al catálogo y miro cuál es la capacidad. 8,7 metros. Ahí está. Es un tremendo bulldozer, ¿no? Imagínense para mover 8,7 metros cúbicos, es gigante, ¿no? Bueno, así es, este es el modelo de 8T, ¿no? Bien popular ahí en el uso para trabajos de este tipo. Hay de menor capacidad, claro que las hay, ¿ya? 8,7, ahí está, primer dato ingresado. Luego tenemos que hablar de E.
E es un factor de eficiencia. El E es un factor de eficiencia. Para eso tengo que volver acá al catálogo. Ya que estamos en esto de calcular un rendimiento, lo vamos a pasar rapidito, pero después tal vez volvamos con más precisión. Pero el E es un factor de eficiencia en la fórmula. Y creo que lo expliqué el otro día. Pero entonces, lo que indica el E es cuánto del tiempo efectivo disponible yo voy a trabajar. Porque la máquina está disponible el 100%. Ese E podría ser uno. Sin embargo, dada todas las experiencias que afortunadamente para nosotros ya la hicieron otros, ¿no? Antiguamente, desde antiguo, pudo observar en terreno que la máquina no trabajaba el 100% del tiempo. Por diversos motivos. Primero porque, bueno, hay que hacer coordinaciones, a veces la máquina está andando. Yo tengo 8 horas de trabajo disponible en la máquina está andando, pero está detenida porque está recibiendo instrucciones del operador. Es una razón. El operador tuvo que ir al baño, otra razón. ¿Ya? Al operador le dieron instrucciones de seguridad, de prevención de riesgo, otra razón. Y así, por razones operativas estos tiempos oscilan entre 1 y 2 horas a veces. Bueno, entonces va a depender también de las condiciones, si los supervisores son suficientemente expertos, ¿no? También es una condición. Si el terreno es complicado, porque a veces hay que posicionarse, cuesta más hacer trabajo porque hay una ladera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay estudios estadísticos que determinan ese valor de E. Y uno de los más extendidos es un estudio que hizo un señor de apellido Nunali. ¿Ya? Él lo que hizo fue tomar cientos, si no miles de casos y hizo los estudios estadísticos de efectivamente cuáles eran las condiciones que establecían un determinado tipo de rendimiento. Los cotejó después con lo que pasaba en la realidad y estableció entonces ciertos rangos para determinadas condiciones. Esa es la tabla que vamos a ver ahora y entonces que la vamos a usar porque es la que la usa la mayoría. ¿Se puede sacar de otras fuentes? Sí, claro que sí, pero yo uso Nunali porque la mayoría usa Nunali, ¿no? Entonces, es la que está aquí. Tabla de eficiencia por factor Nunali. ¿Qué es lo que dijo este caballero? Dijo que dependiendo de la calidad de los equipos, fíjense lo que influyen, ¿no? Influyen quienes hacen la planificación, la gestión de actividades, pueden cometer errores y esos errores cuestan tiempo, cuestan eficiencia. Y también las condiciones del lugar, ¿ya? Las condiciones del terreno. Y en ambos casos lo que hizo fue caracterizar cuatro tipos. Excelentes, excelentes, muy buenos programadores, buenos, ¿ya? Deficientes, ¿ya? Y malos de frente. Lo mismo hizo con el terreno. Excelentes, buenos, deficientes y malos. Cuando uno no tiene ninguna información previa, uno puede fijarse normalmente para llegar a un valor medio en el cuadrado central, donde entre bueno y deficiente puede entonces seleccionar alguno de estos valores. Esa es una manera, ¿no? Pero normalmente uno sabe, el que está se hace una determinación. Este equipo nos ha ido súper bien, ya puede catalogarlo de excelente o de bueno. ¿Ya? Y entonces, y también, bueno, las condiciones del terreno cambian según sea cada proyecto. Y por lo tanto, vamos en este caso, lo que digo, como estoy en esto, en este valor central, dado que no queremos profundizar ni nada, sino que vamos a elegir un valor de eficiencia y vamos a elegir 75 que está aquí en la parte central, en la parte alta de este núcleo central que yo digo entre bueno y deficiente. Entonces, bueno, bueno, en el fondo vamos a decir, ¿ya? 75%. ¿Ya? O alguno más podría decir, bueno, ¿y por qué no 71? ¿Por qué no 69 combinando un poco? También se puede. Bueno, 75 en este caso, solamente para completar nuestro. Todo eso para decir que este valor de aquí entonces es 0,75. O sea, lo que está diciendo es que la máquina va a trabajar lo que estamos proyectando un 75% del tiempo disponible. Es decir, si tengo 10 horas disponibles, va a trabajar 7 horas y media. ¿Ya? Me estoy refiriendo al régimen de trabajo de uno, ¿no? Y ahí está. Entonces le vamos a poner aquí de tabla, de Nunari. También ustedes pueden copiar la tabla, ¿no? O hacerse la tabla. Aquí mismo, dejarla a un ladito, poner otra hoja, para poder trabajarla también, para no tener que ir al catálogo o tenerla después cuando ustedes la vean ahí en el
apunte que le subí del módulo uno, ¿no es cierto? Porque se lo subí, ¿cierto? ¿Se lo subís o no? Me entró la duda ahora. Entonces, de tabla en Unali 75. No me contestan, ¿eh? Pero bueno, voy a mirarla porque me entró la duda. Es importante que yo haya subido este módulo uno. Quizás sea bueno que suba la tabla también en forma independiente. A ver, Loa, disculpen, pero yo creo que vale la pena que confirmemos, ¿no? Ya que ustedes no me dieron retroalimentación. Tienen que ver alguien habló por el chat. Creo que no. Ah, ya. Alguien dice que cree que no. Veámoslo. Con mayor razón hay que revisar. Es ahí, ¿no? Así sistema académico integrado, pero yo le digo lo esto. Veamos. Mis cursos. Está construcción pesada con dos códigos, no uno por la malla antigua, otro por la malla nueva, pero yo le voy subiendo la información en ambas, ¿no? Entonces voy a ver en el primero. Apuntes. Están los apuntes hasta el apunte 9 que yo señalé recién. Y veamos para atrás. Apunte 2, apunte uno, módulo uno. No, sí está. Ahí está, ¿no? Módulo uno, introducción, ahí está. No, no. Profe, En el le hago LOA. profe, Solo en el LOA. le Solo hago en el LOA. ¿Sí? profe, le hago una consulta. Lo que pasa es que Sí. dentro de las clases, de esta forma general, usted sube las clases o los apuntes ahí, ¿verdad? No lo sube por la U virtual. No, pues las clases grabadas están en la U virtual porque esta plataforma no admite la extensión MP4 para la grabación de video. Por lo tanto, las clases grabadas están en la U virtual. Ya. Y ahí le hago una pregunta después, cuando hagamos el break. Bueno, hagamos lo siguiente, si tienes alguna duda en relación, porque si el acceso está puesto también acá, les mandé ahí cómo automatricularse, ¿no? Y aquí está, clave automatrícula o virtual. Entonces ustedes entran, bajan este documento y ahí está la clave y cómo pueden acceder a la U virtual. Y también, bueno, el link de acceso también estaba. Así que están a la información, ¿no? Háganlo y si no se lo han hecho, ya es tiempo, porque la próxima semana es la prueba, ¿ya? Entonces, necesitan tenerlo, tener acceso a esas clases grabadas para, si quieren revisar cosas. Lo más aconsejable es venir a la clase, trabajar en la clase, porque, claro, se puede después, pero resulta que revisar después 6 horas de grabación no es muy productivo, ¿no? Alguna vez uno puede faltar por un motivo de fuerza mayor, pero no sea la costumbre, ¿no? Bueno, estaba, está, sí, entonces lo tienen. De modo de que, bueno, hemos usado en Unali, ya aprovechamos, ¿no? Porque aquí mi intención es otra, comparar los rendimientos. Esto podría haberle dado el valor nomás, pero prefiero explicarles, ¿no? Y vamos a ver a la vuelta a las 10 vamos a ver entonces un valor para acá. Este test sí que lo vamos a ejemplificar nada más porque esto requiere un mucho mayor análisis. Y vamos a poner el valor de F. Así que los espero a las 10 y vamos a seguir con este interesante tema. Nos encontramos más tarde. Vale, profe. Tómense un cafecito. Sí, dígame. Sí, profe, no, era el tema de para poder entrar, porque en algunos ramos no se ve la U virtual, hay que automatricularse para ver todas las clases Claro, grabadas. usted se Ya, automatricula con la información que le entregué aquí en el LOA. ya. Esa era la pregunta, profe. Ok, gracias. Hágalo y vea si puede acceder ahora en el break y me cuenta. Ya, vale, ya lo he Ah, aceptado. muy bien. Chao, nos vemos más rato.